Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solamente nacen en ciertos lugares. Bienvenidos a la parte 2 del infierno de Dante y vamos a continuar, ¿qué les parece?, con nuestro descenso por el infierno. Así que, como te decía, al fin vamos a poder entrar a la ciudad infernal de Dite y ver ahora sí lo que hay dentro de ella. Por lo que una vez que nuestros viajeros cruzaron las puertas y entraron, lo primero con lo que se toparon fue una serie de caminos, una serie de calles. Pero más que calles pertenecientes a una ciudad bien planificada, lo que vieron se asemejaba más a un laberinto de pasillos que eran muy angostos y quebrados, y que no tenían un claro sentido. Esta era una traza regular semejante a una traza de plato roto. Que esta traza o el diseño de plato roto se refiere a una disposición irregular y fragmentada de las calles y de las manzanas dentro de una ciudad. No sé si conocías el término. Imagina literalmente que se te cayó un plato al piso y se te quebró, ¿ok? O sea, tal cual. Entonces la forma resultante, que es aleatoria y con un patrón totalmente irregular, pues se asemejaría a este tipo de traza, ¿ok? Una traza espontánea, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo para que nos quede todavía más claro y de las cuales te dejo algunas imágenes, estaría la ciudad de Toledo en España o la ciudad de Carcassonne en Francia, las cuales tienen esta traza, o que si quieres algo más contemporáneo, imagínate una favela o estos asentamientos en Ciudad de México que parecen estar engullidos por la misma ciudad y que se van diseminando y que van creciendo de forma orgánica sin ningún tipo de orden y que innegablemente pues van adaptándose a la topografía que les tocó, ¿ok? Entonces así serían estas calles que vieron Dante y Virgilio, que tenían esta traza y que tendrían que cruzar, ¿ok? Entonces, continuando y caminando ahora por estos pasillos oscuros y formados por piedras amontonadas y calcinadas, en donde fácilmente te podías perder o desorientar, y que igualmente si dirigías tu mirada al suelo, podías observar los pisos agrietados que parecían abrirse hasta el fondo del abismo. Tan monumental, vasta y oscura es esta ciudad, que la imagen que tenemos solo se puede vislumbrar gracias a las llamas que están por todos lados, mismas que iluminan y acentúan de forma siniestra las formas y estructuras que se encuentran entre el fuego dentro de ella. Entonces, una vez que nuestros viajeros cruzaron estas calles, se presentan ante ellos otra imagen aún más pavorosa que la que se encontraron al entrar a la ciudad, por lo que podemos notar cómo el paisaje se hace cada vez más difícil y horrendo a sus ojos. Lo que se encontraron más adelante fue la imagen de un vasto cementerio que contenía muchísimos sepulcros que se veían bastante antiguos. Pero este no era un cementerio común, no uno cualquiera, no un lugar de reposo, sino que las tumbas que vieron, donde las lápidas estaban removidas en la parte superior de las fosas, salían llamas que ardían y consumían a los herejes que se encontraban en ellas. Así que ustedes que me ven o me escuchan, vamos a recrear juntos lo que pudo haber sido este cementerio, ¿ok? Así que imagínense cientos y cientos de tumbas, pero sin ningún orden y que se extienden hasta donde alcanza tu mirada. Y que, como les decía, y al contrario de servir como lugar de reposo o como de lugar de última morada para los fallecidos, las lápidas de todas estas tumbas, y sin excepción, estaban removidas de su sitio. Estaban removidas de la parte superior de las fosas y de ellas salían llamas horrendas que ardían mientras consumían a los herejes, ¿ok? Esto pues nos lleva a pensar también un poco cómo eran los cementerios en la Edad Media, que generalmente estaban ubicados y adjuntos a iglesias o monasterios. Sin embargo, en grandes ciudades pues podían también estar dentro de la ciudad, como es en este caso.
La distribución de estos cementerios no tenía una planificación geométrica y estricta, ya que las tumbas pues se disponían de forma irregular según se iba llenando el espacio y también, y hay que decirlo, según la jerarquía social, ¿ok? Ten en mente un panteón civil moderno, donde las criptas de mayor escala, que seguro son las que cuestan más que el resto, pues están cercanas a los accesos o cerca de una vía principal dentro del cementerio, mientras que las tumbas más sencillas, más modestas, pues están diseminadas hacia el centro, ¿ok? También, y para cerrar esta imagen, para recrearla aún mejor, es importante que les mencione que Dante describe que este espacio se parece a los alrededores de la ciudad de Arles en Francia, donde se estanca el río Ródano, o también se parece a la ciudad de Pola cerca del río Cuarnero, y que baña y encierra a Italia y sus fronteras. Por lo que podríamos decir que en su área, en su extensión de este cementerio, se asemeja a una especie de bahía, ¿ok? Que en lugar de agua, pues tendría un gran valle con todas estas tumbas ardientes y que rodea la misma ciudad y a las demás estructuras, ¿ok? Ahí les dejo también una imagen de referencia de estas ciudades que Dante las compara con este espacio en Dite. Pero volviendo a esta imagen de la ciudad, de este cementerio, mismo que no dejaría de asombrar y de horrorizar a Dante, pero una vez que entraron, tuvieron que seguir adelante y seguir descendiendo. Así que los viajeros continuaron avanzando por un camino estrecho, donde a un costado estaba toda esta bahía de sepulcros ardientes, ¿ok? Aquí cabe mencionar que lo que hay en este sexto círculo, en todas estas estructuras ardientes, también se nos complementa con otras características que me parece importante mencionarles, ¿ok? Ya que nos refuerzan muy bien esta atmósfera de una ciudad que, aunque es vasta, también es opresiva. Por ejemplo, se mencionan que se escuchan crujidos o tronidos en la ciudad, ¿ok? Lo cual nos indica que son estructuras viejas o que se están derrumbando. O también que mientras más se calientan por el fuego hacen que se produzcan ruidos, ¿ok? Que aquí, por ejemplo, como paréntesis, no sé si han notado que algunos edificios o quizá en tu propia casa, en el día cuando empieza a calentar el sol y principalmente si son losas de concreto o inclusive también en las ventanas o en algunos muebles de madera, pues estos elementos emiten un sonido como que truenan, ¿ok? No sé si lo has escuchado. Y truenan a determinadas horas, ¿ok? Pues esto se debe a los cambios de temperatura, ya que los materiales se expanden haciendo estos ruidos, ¿ok? Y entonces después, por la noche, cuando la temperatura desciende, estos materiales se contraen y pues también se escuchan estos tronidos que seguramente han espantado a más de uno, ¿ok? Entonces por eso se generan estos sonidos. Y que bueno, si no estuviera seguro de que es por esto y tu casa además de tronar se mueve o algo por el estilo, pues es hora de consultar a un especialista en obra civil o estructuras porque pues nada más que te saque de la duda, ¿no? Para que no esté pasando algo malo o raro con tu casa, ¿ok? Pero bueno, para cerrar esta idea, estos sonidos que truenan o crujen, Dante los identifica como los sonidos del infierno, ¿ok? Así que la próxima vez que escuches cómo truena la losa de tu casa, pues sería más o menos un sonido, pero aumentado cientos de veces que escucharías dentro del infierno, ¿ok? Ahí lo dejo. Continuamos. Pues bien, al dejar atrás las murallas y el cementerio y siguiendo por un estrecho sendero en el cual se percibía un hedor insoportable, que no sé cuál sería este olor, pero piensa en un día caluroso en el metro en hora pico, bueno, quizá no tan peor. Pero bueno, siguiendo por este sendero que conduce a un valle, nuestros viajeros continuarían avanzando hacia el centro de la ciudad para posteriormente y al fin poder cruzarla. Aquí antes de pasar al séptimo círculo, me gustaría comentar algo importante, ¿ok? Ya que esta ciudad infernal, la ciudad de Dite, tiene un paralelismo simbólico e incluso arquitectónico con la ciudad de Florencia en Italia, la Florencia medieval por supuesto, que es la ciudad natal de Dante Alighieri
y de donde fue exiliado en el año de 1302. Así que por ahí empieza la cosa, por ahí empieza la situación y nos podemos dar cuenta de por qué esta analogía. Bueno, pero no sé si sabías cuáles fueron los motivos, aparte de su exilio, para que el escritor comparara la ciudad de Dite con esta ciudad italiana. Para empezar, mira, pon atención. En aquella época Florencia era una ciudad agitada y desordenada que estaba dividida por sus luchas políticas. Esto sumado a que Dante despreciaba a sus líderes y a sus comerciantes, y que por supuesto también hablando arquitectónicamente y como en muchas ciudades medievales, pues contaba con murallas, torres y varias puertas fortificadas, lo que reflejaba esta estructura defensiva como en la ciudad de Dite, ¿ok? Además, y esto es importante, ¿ok?, Dante la veía como un lugar de traición, corrupción y decadencia, lo cual pues de cierta forma las plasmó en esas características que encierran a esta ciudad infernal y pues a todo el infierno en general. Así que esta reconstitución dantesca pues tiene sus bases en su exilio, por supuesto, pero también en una crítica política hacia una Florencia dominada por los pecados como podían ser la avaricia y la traición. Y que esta ciudad estaría moralmente condenada en aquella época y que estaría ardiendo metafóricamente en llamas, ¿ok? Entonces, llegado a este punto, es importante recordar esto, que como lo mencioné al inicio, mientras se va descendiendo se van estrechando los círculos, ¿ok? Se van haciendo más pequeños, a comparación de los anteriores o de los superiores, ¿ok? Sin embargo, aunque se van reduciendo en tamaño, estos siguen siendo amplísimos. Tanto que Dante y Virgilio nunca los recorren en su totalidad, ya que inclusive en el canto 14 nuestro guía menciona lo siguiente, y dice así: Tú sabes que este lugar es redondo, y aunque hayas andado mucho descendiendo siempre al fondo por la izquierda, no has dado aún vuelta a todo el círculo. Por lo cual, si te aparece alguna cosa nueva, no debe pintarse la admiración en tu rostro. Termino la cita. Entonces, amigos que me escuchan, si algún día te encuentras en el infierno de Dante y necesitas ir descendiendo hasta encontrar una posible salida, la forma más corta siempre será al fondo y a la izquierda, como en cualquier baño de cualquier apartamento, ¿ok? Pues bien, después del dato, finalmente hemos llegado al séptimo círculo, el de los violentos, mismo al que se accede y desciende por una empinada pendiente rocosa y que está custodiada ni más ni menos que por el Minotauro, la criatura mitológica que simboliza la violencia irracional y bestial. Este círculo se compone o se divide a su vez de 3 recintos, ¿ok? De 3 áreas claramente distinguibles por un ambiente específico en donde se encuentran todos los condenados. Esto dependiendo hacia quién dirigieron su violencia, ¿ok? Que esta violencia puede ser violencia contra el prójimo, violencia contra uno mismo o violencia contra Dios. Así que cada recinto tiene una tipología propia que refuerza esta naturaleza de los castigos y que alberga y que te detallo a cada uno de ellos a continuación, ¿ok? El primer recinto de este séptimo círculo se trata de un cuerpo acuoso, ¿ok? Que este paisaje lo crea el río mitológico Flegetonte, que es un río que parece de sangre ardiente y que rodea toda esa zona como un foso infranqueable, ¿ok? Este río funciona como una barrera natural que confina a los condenados dentro de sus aguas. Entre ellos se encuentran los tiranos y los asesinos, mismos que desbordaron su violencia hacia el prójimo. Estos malditos de hecho están contenidos en el río y custodiados por manadas de centauros que los vigilan desde el borde, mismos que están armados con arcos y flechas que impiden la salida o escape para cualquiera que se halle dentro del agua. Así, este recinto funciona como una gran fortaleza, pero en lugar de altas murallas, pues tenemos un líquido que es tan espeso y ardiente como la misma sangre. Entonces, avanzando nos encontramos ahora con el segundo recinto, que es una espesa selva, la selva de los suicidas. Este lugar es una gran área que encierra
que cierra en sus límites por grandes arboledas que están retorcidas, donde los troncos y ramas contienen las almas de los muertos por mano propia, ¿ok? Los suicidas. Estos árboles no pueden hablar a menos que se les rompa una rama o les sea arrancada una de sus propias hojas, que cuando lo hacen sangran y gimen de dolor, ¿ok? Ahí las arpías, estos seres mitológicos con rostro de mujer y cuerpo de ave, habitan esta selva y desgarran sus ramas, obligando a los condenados a experimentar un sufrimiento eterno. También por otro lado están los derrochadores ahí en el segundo recinto, mismos que son perseguidos por jaurías de perros demoníacos que los atacan y los despedazan sin cesar. Que esto representaría la consecuencia de haber malgastado sus recursos y su propia existencia de manera totalmente irresponsable. Entonces, en este recinto, al igual que en el primero y que en el siguiente, pues no tienen una estructura construida visible, pero la densidad de la selva y la ausencia de caminos pues lo transforman automáticamente en una gran prisión. De esta manera, el tercer recinto de este séptimo círculo es un espacio más abierto que el anterior, pero aún más desolador, ¿ok? Aquí estamos ante un vasto desierto de arena ardiente, sobre el cual cae una lluvia de fuego constante. Pero, al igual que los recintos anteriores, no está delimitado por alguna estructura construida, como te acabo de decir, ya que el propio ambiente hace que sea imposible salir. De hecho, allí la arena quema eternamente a todos los condenados. Además, que el fuego que cae les impide cualquier intento de refugio. En ese recinto se encuentran los blasfemos, los sodomitas y los usureros, que representan la violencia contra Dios. Entonces la combinación de fuego, arena y movimiento perpetuo convierte a este recinto en una de las escenas más infernales de toda la obra, ¿ok? Y esto ya es algo que decir. Y que como tal, este último recinto no pisa a nuestros viajeros, ya que en el canto 14 también se menciona lo siguiente. Cito: ahora, sígueme, y cuida de no poner tus pies sobre la abrasada arena. Camina siempre arrimado al bosque. Termino la cita. Por lo que aquí entenderíamos que al menos Dante no podría caminar o pasar por este árido paisaje, por lo que los viajeros van rodeando este último recinto pegados al bosque del segundo recinto, del recinto anterior, ¿ok? Y aquí también algo importante, y para seguir reconstituyendo estas imágenes del séptimo círculo, también en el canto 14 se nos da un indicio de cómo están dispuestos cada uno, tomando como referencia el desierto de este último y tercer recinto, ¿ok? Que dice así: la dolorosa selva lo rodeaba cual guirnalda, así como el sangriento foso circundaba a aquella. Termino la cita. Es decir, la selva rodea al desierto como el río rodea a la selva, por lo que volvemos y reforzamos la idea de los círculos concéntricos que hay en todo el infierno, ¿ok? Entonces, así, y para seguir avanzando y dejar atrás este séptimo círculo, podemos definir que un recinto, como te lo acabo de mencionar, es un espacio delimitado que bien puede ser por muros o, como en este caso, barreras naturales, y que establecen una separación física y simbólica clara con el anterior. En este caso, separación entre cada recinto que está destinada a cada o a cierto tipo de violencia. Así que estos espacios pueden ser abiertos o cerrados, pero siempre con la función de contener, restringir o proteger lo que está dentro de ellos, ¿ok? Para entenderlo un poquito mejor y poniéndolo en ejemplos o en términos urbanísticos a nivel de una ciudad, podríamos considerar que un recinto puede ser una plaza pública, por ejemplo, un claustro, un patio cerrado o cualquier lugar que funcione como un espacio exento, que cuenta con características propias dentro de un conjunto de mayor escala. Donde, y en este caso, el séptimo círculo funciona como el gran contenedor de estos tres recintos, cada uno con cierta jerarquía y con cierta lógica que nos sirve para empatizar los castigos de los condenados que se encuentran allí. Y en donde cada espacio posee particularidades pavorosas, hostiles y únicas, ¿ok? Desde el líquido hirviente, la opresión de la naturaleza y en una selva muerta, hasta el gran desierto abrasador.
Pero continuando, Dante y Virgilio notan que ya no hay un camino frente a ellos. Lo que sí hay es un vacío inmenso que separa el séptimo del octavo círculo. Así que para descender esta vez no usarán un camino o tampoco una balsa, un sendero, ni siquiera una pendiente, sino que descenderán sobre uno de los seres más fascinantes, pero al mismo tiempo de los más imponentes y aterradores que aparecen en todo el infierno, que es el monstruo Gerión, quien representa al fraude y al engaño. Este es un animal híbrido que llena a Dante de pavor, y que lo describe como una criatura con 3 partes distintas pero que son bien reconocibles. Primero, el rostro de un hombre honesto que transmite confianza y respeto. Sin embargo, su cuerpo es el de una gran serpiente o quizá el cuerpo de un dragón que está cubierto de escamas y que en sus 2 únicas patas llenas de pelo tiene unas enormes garras afiladas y que finalmente tiene una larga cola venenosa con forma de aguijón de escorpión, mismo que simboliza el engaño. ¿Ok? De esta forma, Dante y Virgilio suben a la espalda del animal, y este comienza a descender en círculos de forma suave y controlada, como si estuviera guiado por un vórtice dentro del abismo. Pero al tiempo que iba descendiendo, Dante podía escuchar a lo lejos agua que caía estrepitosamente hasta el fondo. Así como empezaría a distinguir que se acercaban al siguiente círculo. De esta manera, una vez que Gerión ha descendido, los viajeros bajan de su espalda para pisar tierra firme. Y así entramos al penúltimo círculo. Un lugar agreste que está dividido en 10 grandes fosas adaptadas a cada castigo para los fraudulentos. Este es el círculo conocido como el Malevolge, que este nombre significa malas bolsas o bolsas malignas, ¿ok? Donde el término Volgia proviene del italiano medieval y hace referencia a una cavidad o bolsa, y que Dante Alighieri utiliza muy bien para describir esta estructura de este círculo que, como te decía, está dividido en 10 fosos concéntricos a modo de recintos o bolsas profundas y donde se castiga a distintos tipos de fraudulentos, ¿ok? Pues bien, a diferencia de los círculos anteriores, el Malevolge, aunque dividido en 10 fosos como te comento, es un poco más homogéneo, ya que su forma es la de una fortificación colosal concéntrica igualmente, en donde su forma nos podría recordar a un cráter, a una mina de piedra, a un pozo circular escalonado o incluso a referirnos a la forma de un anfiteatro, ¿ok? Es decir, y tengan en mente una gran forma general como la del Coliseo romano, solo que colosal. De hecho, Dante lo narra de la siguiente forma, cito: hay un lugar en el infierno llamado Malevolge, construido todo de piedra y de color ferruginoso como la cerca que lo rodea. Termino la cinta. Así que esto nos refiere a que está hecho de piedra casi en su totalidad y que además esta piedra es de color ferruginoso, es decir, un color como de óxido rojizo, ¿ok? Y que para interconectar cada uno de ellos, cada una de estas volgias, pues cuenta con corredores profundos y puentes altos mismos que vale bien la pena detallar, ¿ok? Pero un poquito antes de detallarte estas estructuras, déjame te cuento y pongo aún más en contexto el tamaño de este círculo, ¿ok? Ya que aunque es el penúltimo del infierno, sus dimensiones siguen siendo descomunales, ¿ok? Ya que en la obra se comparan con los fosos que sirven de protección a las murallas de un castillo, además que cada foso o cada recinto está dividido físicamente por una gran barrera, pero no cualquier barrera, ¿ok? Ya que Dante las describe como fronteras del tamaño de montañas. Por lo que cada una de estas nos presenta una cresta continuada después de un valle que ya en sí es uno de los fosos o de las volgias. Después una cresta nuevamente y un valle y así sucesivamente hasta completar los 10 fosos, que al tiempo que van descendiendo dan pie al último círculo y al centro de todo el infierno que ya estamos a punto de llegar. Pero, como te decía, y para no extenderme en cada uno de los fosos, me voy a limitar a describírtelos de forma general,
¿ok? Así que estas 10 bolgias concéntricas van desde angostos pasadizos de paredes húmedas, donde la oscuridad hace espeso el aire, hasta otros que se abren generando profundos acantilados que son erosionados por el mismo tiempo, ¿ok? Los suelos en este lugar son variados, algunos son de piedra calcinada, mientras que otros también son de cenizas ardiendos, e incluso algunos otros son de un lodo pestilente que logra penetrar entre las griegas de las piedras ferruginosas, ¿ok? Mientras que en los fosos más bajos, los muros de piedra parecieran formar fortalezas en ruinas con algunas aberturas entre ellas mismas, desde donde se emiten susurros aterradores y vapores fétidos, ¿ok? Que igualmente de estas fisuras brotan algunas llamaradas iluminando de forma macabra todas las siluetas de las filosas piedras de las que está hecho. Así la atmósfera de el Malebolge es una atmósfera neblinosa que hace que los puentes que las interconectan pues apenas se distingan, ¿ok? Por lo que en este círculo no hay caminos seguros, sino un caos de rampas, escaleras y puentes que podrían colapsar en cualquier momento, donde la arquitectura pareciera retorcerse, al igual que los condenados que se encuentran allí. Esta es una visión general de todos los fosos, sin embargo lo que te quiero compartir son los conectores entre cada uno de ellos, ya que son estructuras que me parecieron interesantes y que al menos se nos presentan de 3 tipos, ¿ok? Todos estos están hechos de esta piedra color óxido de color ferruginoso, como te digo, y que primero se encuentran los puentes radiales de piedra, ¿ok? Radial significa que están organizados o que se extienden desde un punto central hacia afuera. Pues bien, estos son puentes hechos con las piedras del sitio y que se extienden, como te decía, de forma radial desde el borde exterior del círculo hasta el centro, cruzando cada foso y cada bolgia, como si fueran los radios de una rueda, ¿ok? Estos puentes son las principales rutas de conexión entre ellos, sin embargo, no son tan seguros ni tan estables, ya que algunas partes están derruidas, lo cual hace peligroso el cruzar por ellos, ya que son angostos en la parte de donde se transita, pero lo suficiente para permitir que los viajeros crucen sin llegar a caer en las fosas, ¿ok? Y aunque su altura es considerable, se puede distinguir el foso que tienen por debajo. Sin embargo, como te decía, algunos de estos puentes están colapsados, impidiendo que Dante y Virgilio puedan seguir avanzando, por lo que los viajeros tienen que buscar un camino alterno y no precisamente será el camino más seguro, lo que me lleva al segundo tipo de conector de estas bolgias, que estas serían las rampas, que son pendientes de piedra que atraviesan de una bolgia a otras cuando no se puede cruzar por los puentes, ¿ok? Así, la superficie de estas rampas parece o pareciera al menos estar hecha de una piedra pulida por el paso de las incontables almas. Sin embargo, se nota igualmente resquebrajada por el paso del tiempo. Así que estas rampas pues son también excesivamente inclinadas, al mismo tiempo que son resbaladizas y también son traicioneras, lo cual dificultaría el ascenso o el descenso por ellas. De esta manera nuestros viajeros van cruzando los fosos y en su paso por la quinta bolgia, una serie de demonios engañan a Virgilio a seguir una de estas rampas para poder cruzarlo, pero esto con el objeto de que se hicieran daño y cayeran a la bolgia, ¿ok? Solo como comentario. Y finalmente tenemos un tercer conector, que son los senderos tallados en las rocas. Estos son pequeños caminos esculpidos en los muros de piedra entre cada foso y que son bastante estrechos y bastante peligrosos, y que en algunos casos apenas y puede pasar una persona a la vez. ¿Ok? En ellos un mal paso y vas a caer a la bolgia más cercana. Estos senderos tendrían una apariencia de túneles abiertos o como el de una cornisa de un edificio que es bastante peligrosa. ¿Ok? Una cornisa es un elemento que puede ser estructural o decorativo y que sobresale de una pared o de una fachada. Pero este conector del Malebolge son utilizados por nuestros viajeros en su paso por la octava bolgia, ¿ok?
el cual les funciona para cruzar entre las llamas sin llegar a ser consumidos. Aquí no me quise detener tanto en esta parte del Malevolge porque es uno de los sitios más extensamente detallados en toda la Divina Comedia, ¿ok? Tanto que Dante lo describe a lo largo de 13 cantos de los 34 que componen todo el infierno, que son entre el canto 18 y el canto 30, ¿ok? Y esta es la razón por la que no me detuve tanto en cada uno de ellos y opté entonces por describirte sus caminos y conectores que los cruzan. Lo que sí me gustaría compartirte de forma resumida son los tipos de fraudulentos que están castigados aquí, ¿ok? ¿Listos? En el primer foso están los seductores y rufianes que son castigados a latigazos. En el segundo, los aduladores que están sumergidos en excremento, en caca. En el tercero, los simoníacos, que son los que compran o venden cosas relacionadas con la iglesia para sacar provecho. Y estos son enterrados cabeza abajo y con fuego en los pies. En la cuarta bolgia están los adivinos y magos que van caminando con el cuello quebrado hacia atrás. En el quinto están los estafadores que están en un río de brea hirviente. En el sexto están los hipócritas, ¿ok? Etiqueta a tu hipócrita favorito, hasta lo subrayé. Pero quienes llevan pesadas capas de plomo como castigo. En el séptimo foso están los ladrones, que están en un campo en ruinas y que son atacados por serpientes. En el octavo están los consejeros fraudulentos, que arden individualmente dentro de la bolgia y que parecen antorchas vivientes. En el noveno están los sembradores de discordia, los amarranavajas en otras palabras, y que se encuentran en un foso lleno de sangre como si estuvieran en una batalla interminable. Y en el décimo y último foso están los falsificadores que se encuentran en un lugar oscuro donde los condenados padecen deformidades y placas. Así que si tu vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe o tu político favorito cometen uno o más de estos tipos de fraudes, pues ya sabes que van a ir a parar directo a una de estas fosas dentro del octavo círculo del infierno. Aquí el problema es que si conoces a una persona que haya cometido más de un tipo de pecado, no sé si son hipócritas y lujuriosos o glotones y avariciosos, pues van a poner a chambear de más a menos para poder ubicarlos en el círculo más adecuado. Ok, pero continuando. Antes de cruzar al último círculo, hay algo interesante que les quiero compartir. Y es que Dante nos da uno de los pocos indicios dentro de la obra del tamaño de estas dos últimas fosas en el Malevolge, ¿ok? Así que con relación al octavo círculo hago esta cita que se menciona en el canto número 29 y que dice así. ¿Qué miras ahora? ¿Por qué tu vista se obstina en contemplar allá abajo esas sombras tristes y mutiladas? Tú no has hecho eso en las otras fosas. Si crees poder contar esas almas, piensa que la fosa tiene 22 millas de circunferencia. La luna está ya debajo de nosotros. El tiempo que se nos ha concedido es muy corto y aún nos queda por ver más de lo que has visto. Termino la cita. Y también un poquito más adelante en el canto 30, y con referencia al último foso, al décimo de este octavo círculo, se menciona lo siguiente y dice así. Si a lo menos fuese yo tan ágil que en 100 años pudiera andar una pulgada, ya me habría internado por el sendero, buscándola entre esa gente deforme, a pesar de que la fosa tiene 11 millas de circunferencia y no menos de media milla de diámetro. Termino la cita. Entonces, si tú que me ves o me escuchas en uno de los como 4 países que utilizan el sistema imperial, pues vas a poder dimensionar de forma sencilla la circunferencia de estos fosos. Pero si no lo utilizas y utilizas el sistema decimal cristiano apostólico romano como la gran mayoría, vamos a convertir rápidamente estas unidades, ¿ok? Una milla corresponde a 1.609 kilómetros, es decir, a 1.609 metros con 40 centímetros. Por lo que si la circunferencia de estos últimos fosos tienen 22 y 11 millas respectivamente, podemos deducir entonces que el foso o bolgia 9 tiene una circunferencia de 35.406 metros, o sea, es un circulote de esa medida, ¿ok?
lo que equivaldría a un radio de poco más de 5 kilómetros y medio. Por el otro lado, y como hemos estado viendo, los círculos se van estrechando, ¿ok? Así que la décima Volgia, la última, tiene una circunferencia de 11 millas, lo que equivaldría a 17.699 metros, ¿ok? Un círculo de ese tamaño. Por lo que podemos deducir que su radio es de poco más de 2.8 kilómetros, ¿ok? Ahí el dato, y son de los pocos que nos da Dante para dimensionar parte de este octavo círculo del infierno. Así que ahí te lo dejo para referencia, y que si alguien es doctor en matemáticas, que alguien que esté escuchando esto, que le sepa muy bien a esto de los números, y si quiere extrapolar o hacer su magia con estos datos, pues quizá podría hacer un ejercicio aritmético o geométrico para ver cuánto mide el primer círculo y así los sucesivos, pues para que nos dé una mejor idea de las dimensiones probables del infierno de Dante. ¿Ok? Así que ahí lo dejo. Y una vez que cruzamos las 10 Volgias, por fin veremos lo que hay al final del infiernogro. ¿Ok? Pero, antes del último círculo, que es el centro de todo el infierno, existe un gran espacio, un espacio de transición, el cual es uno de los momentos y lugares en los que se empieza a perder toda la escala, tanto por ser un abismo indescifrable como por los seres que se encuentran allí. Este es el espacio conocido como el Pozo de los Gigantes. Este es un lugar que separa y transiciona el Malevolge del noveno y último círculo, ¿ok? Sin embargo, este oscuro pozo no es un simple lugar vacío, ya que en sus bordes se divisan las figuras colosales de los gigantes que se encuentran atrapados de la cintura hacia abajo y que están entre la penumbra, ¿ok? Y que Dante los compara con las torres de una ciudad fortificada, ya que como prácticamente todos los lugares que Dante simboliza en el libro, estos gigantes representarían entonces a las torres de la ciudad de Monteriggioni, que era una fortaleza en la Edad Media y que está ubicada en la Toscana, ¿ok? Entonces justo así se menciona este paralelismo en el canto número 31 y que dice así. Lo mismo que Monteriggioni corona de torres su recinto amurallado, así por el borde que rodea el pozo se elevan como torres y hasta la mitad del cuerpo los horribles gigantes, a quienes amenaza todavía Júpiter desde el cielo cuando truena. Termino la cita. Así que para entender todavía mejor esta referencia y terminar de imaginar este pozo de los gigantes, vamos a ver en una imagen cómo era Monteriggioni en la época de Dante, ¿ok? Así que para empezar, y como muchas otras ciudades, la ciudad se presenta en una disposición circular pero irregular, ¿ok? Está en un emplazamiento estratégico y elevado sobre el paisaje, y también está rodeado por una imponente muralla de piedra de 14 torres alineadas sobre las murallas que conforman y completan toda su defensa. Entonces, de esta manera, al comparar los gigantes con las torres de Monteriggioni, el autor pues refuerza esta idea de una frontera impenetrable y colosal, ya que aunque a lo lejos parecen estructuras masivas, pues pronto se muestra que son los temibles gigantes mitológicos, ¿ok? Mismos que están encadenados y con el torso sobresaliendo del suelo rocoso, en un ambiente ahora gélido, y que esta es la última línea de defensa que nos separa ante el inminente último círculo del infierno, ¿ok? Y que solo para finalizar y cerrar esta idea, como lo revisamos desde un inicio, este lugar, el Pozo de los Gigantes, sirve como vestíbulo, antecámara y espacio transicional hacia el centro del infierno, ¿ok? Así que Anteo, a diferencia de otros gigantes que se encuentran en el pozo como Nimrod o Efialtes, este no participó en la rebelión contra los dioses mitológicos y por ello no está encadenado, ¿ok? De esta manera, Virgilio, con su gran elocuencia, logra persuadirlo para que los tome con las manos y los deposite suavemente en el fondo del pozo, que es donde comienza el noveno círculo, donde se encuentra el mismo Lucifer. El último círculo del infierno no se parece a nada de lo que Dante y Virgilio han visto hasta el momento, ya que no hay fuego,
ni hay gritos, ni hay llamas iluminando la oscuridad. Aquí el castigo no quema la carne, sino que la congela. Este es el llamado cosito. ¡Oh, cosito! Ya en serio, es el cosito. Oh. Ok, ya, en serio. El cosito, con C o cositus, es un lago congelado que cubre este círculo. Es una vasta extensión de hielo tan duro que las almas quedan atrapadas en su interior. Este es el reino de aquellos que cometieron las peores faltas posibles, que son traicionar la confianza y quebrar los lazos más sagrados. En ese lugar el hielo no es uniforme ni tranquilo, ya que se agrieta en gigantes fracturas formando superficies irregulares que reflejan una luz extraña que a la vez crea sombras deformes en la penumbra, ¿ok? En este lugar tampoco hay edificaciones, no hay muros, no hay torres, pero lo que sí hay es una sensación de encierro y una opresión abrumadora. Ya que este no solo es el lugar más profundo del infierno, sino que es una prisión de hielo cruel. Y en el centro absoluto de todos los círculos, donde todo el peso del infierno se condensa, se encuentra la visión más aterradora de toda la obra. Lucifer. Y no es el ángel glorioso y bello de otros tiempos, ni una criatura envuelta en llamas como podrían pensar, sino que es un coloso sepultado en el hielo hasta la cintura, inmóvil, y que debido a su tamaño descomunal hace parecer enanos a los gigantes, ¿ok? Sus 3 cabezas mastican eternamente a los mayores traidores conocidos hasta ese momento de la historia, ¿ok? Que eran Judas Iscariote, Bruto y Casio, mismos que son condenados a ser devorados por toda la eternidad. Así que nuestros viajeros, para salir de este centro, para salir de todo el infierno, descienden por un costado deslizándose sobre el cuerpo y finalmente por las ancas del propio Lucifer, mismo que representa el centro de la tierra, ¿ok? De esta manera, al cruzarlo, el sentido descendente se invierte como si hubieras cruzado un espejo sobre el piso, y ahora entonces los viajeros comienzan a ascender. Y entonces, más adelante, se mira una escalera por la que suben y se encuentran en un lugar que Dante describe de la siguiente manera ya en el canto final, en el canto 34, y que dice así. El sitio donde nos encontrábamos no era como una galería de un palacio, sino una caverna de mal piso y escasa luz. Termino la cita. De esta manera se dispondrían a ascender por el purgatorio, donde pasando por una abertura redonda tomarían el camino que les permitió mirar de nuevo las estrellas. Pero la estructura del purgatorio, será que la analicemos en otra ocasión. Así que déjame en los comentarios si quieres que le dediquemos un siguiente episodio a esta segunda parte del libro, ¿ok? Así que para ir finalizando, y como se sabe, en el infierno, como en toda la Divina Comedia, los elementos que están ahí descritos están reconstituidos más desde una perspectiva simbólica, ¿ok? Sin embargo, al leer sus líneas es prácticamente imposible no transportarse un poco ahí, ¿ok? Es imposible no generar una imagen de esto. Y es imposible no ver o siquiera pensar cómo hubieran sido estas estructuras y estos lugares, o cómo se hubieran comportado todos estos personajes al estar ahí inmersos. Esto, por supuesto, también gracias a algunas ilustraciones e información que se ha ido recabado y que han conformado nuestro imaginario y conocimiento a lo largo del tiempo, al igual que Dante lo hizo en el siglo XIV, ¿ok? Por otro lado, pues hay muchísimas referencias actuales y otras no tan contemporáneas que han plasmado de una u otra manera esta imagen del infierno, con sus propias características y por supuesto con su sello inigualable. Desde películas, series, anime, literatura, obras de teatro, historietas, música, pintura, ilustración, de todo tipo, ¿ok? Por lo que este ejercicio de este episodio pues solamente es una interpretación más
en el mar de todas las que hay del infierno de Dante, pero en esta ocasión desde una perspectiva del diseño y de la arquitectura. Pues bien, así llegamos al final de este episodio en el cual examinamos la estructura del infierno de Dante en la Divina Comedia, esto con base en la versión del libro traducida por Bartolomé Mitre y que fue publicada en 1894, y en donde pudimos analizar elementos de forma general que concretamente fueron murallas, castillos, ciudadelas, puentes, cornisas, dinteles, mezquitas, minaretes, cementerios, ciudades medievales, ciudadelas, torres, vestíbulos y conceptos como pueden ser los espacios de transición y conectores, recintos, hitos urbanos, circunferencias, círculos concéntricos, conos, espirales y otros tantos también inmersos en el diseño como lo son la escala, la proporción, la monumentalidad y la jerarquía. Y hasta vimos rápidamente cómo convertir algunas unidades del sistema imperial al sistema métrico. Entonces hasta aquí este episodio número 8 que fue la parte 2 de El infierno de Dante, ¿ok? Espero que les haya gustado. Por favor, coméntame si quieres que en un futuro intentemos analizar lo que es el purgatorio y el paraíso de la Divina Comedia. Así que déjamelo en los comentarios por si lo quieres ver próximamente. Y por supuesto, suscríbete a mi canal y sígueme en todas mis redes sociales y comparte el contenido con tu familia y con tus amigos para llegar a muchas más personas y seguir creciendo en esta comunidad, ¿ok? En la descripción del video puedes encontrar todos los enlaces de todos los sitios en donde subo clips y más contenidos relacionados a los temas que vemos aquí y otros que también son bastante interesantes y que complementan o amplían este tema y los demás que hemos visto hasta el momento. Gracias por acompañarme en un episodio más. Mi nombre es Daniel Castillo. Esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú, un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Saludos.